sea el nombre del Señor. Salmo 119, leemos la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El verso 49 dice el Rey así: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Alabado sea el nombre del Señor. Meditaremos con la ayuda de Dios y la gracia de su Santo Espíritu bajo el tema: hay una promesa de Dios para tu vida que viene en camino. Hay una promesa de Dios para tu vida que viene en camino. Creo que cada uno de nosotros, los que creemos en el derramamiento del Espíritu Santo, los que creemos en el don de profecía, los que creemos en la revelación, en la visión o en la voz audible de Dios, en más de alguna ocasión Dios nos ha entregado una promesa, ya sea a través de profecía, ya sea a través de un sueño, ya sea a través de una visión, de una revelación o de un sentir en nuestro corazón. Pero muchas veces al pasar el tiempo, el cristiano, oiga, al no ver la promesa cumplida, comienza a desmayar, comienza a dudar, comienza su mente y su corazón a entristecerse. Pero aunque los años pasen, aunque el tiempo pase, la promesa de Dios se cumple en tu vida. Porque dice la Biblia, oiga, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Bendita y alabada sea la gloria de Dios. Hay una promesa de Dios que viene en camino para tu vida. No te rindas, no te desesperes. A pesar de que no has visto el milagro, a pesar de que han pasado los tiempos, te han profetizado, te han dicho, mira, viene esta bendición para tu vida, te la han confirmado de una y otra manera y no has visto esa promesa. Yo te quiero decir algo, que aunque el tiempo pase, Dios va a cumplir. Y dice el salmista, oiga, en el Salmo 119, verso 38, confirma la palabra dada a tu siervo que te teme. Confirma, mientras estás esperando la promesa de Dios, mientras estás esperando por ese milagro de sanidad, por ese milagro que estás esperando, tú tienes que decirle, Señor, confirma que vas a hacer lo que me has prometido. Señor, confirma tu palabra que me has entregado. Porque aunque el tiempo pase y los años pasen y nosotros podamos decir, quizás Dios me dejó en el olvido, quizás a mí Dios no me escucha, quizás la profecía que me dieron no venía de Dios, quizás la voz que me vino a mi oído y a mi corazón quizás no era la de Dios, porque han pasado los años y yo no he visto la promesa de Dios para mi vida. Pero aunque el tiempo, oiga, pase, aunque los años pasen, aunque muchas veces nosotros dudemos, hay una promesa que viene en camino para tu vida de parte de Dios. Hay una promesa que pronto vendrá a tu vida, pronto nacerá tu luz, pronto, oiga, te regocijará. La mujer cuando va a dar a luz, dice la Biblia, oiga, que sus dolores son fuertes, pero cuando ya ha tenido aquel pequeño, aquella mujer se regocija y se le olvida los dolores. Así es la vida del cristiano cuando está en medio de la prueba, cuando está en medio de la dificultad. El cristiano le duele la prueba, le duele el horno de fuego, le duele pasar por el desierto, le duele pasar por el valle de lágrimas, pero después que ha salido de la prueba y viene la bendición y la promesa que Dios ha hecho a tu vida, tu alma, tu corazón se regocija. El salmista David dijo en el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová y él inclinó a mis oídos y me hizo salir del pozo de la desesperación. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque el tiempo pase y tú no hayas visto el milagro viene en camino, el milagro viene en camino para tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Solo tienes que decirle, Señor, confirma la palabra a tu siervo, dada a tu siervo. Confírmame, Señor, trae ese milagro para mi vida. Si Dios de este día no ha obrado el milagro que tú has estado esperando, no es porque Él no te haya escuchado, no es porque Él haya hecho oídos sordos a la voz de tu súplica, sino porque algo más grande de lo que has pedido viene en camino. Jesús no llegó, oiga, al momento a sanar a Lázaro, sino que dice que se estuvo 2 días más. Oiga, y en lo que iba de camino habían pasado 4 días desde que Lázaro había muerto. Y aquel hombre ya yedía. Oiga, pero Jesús no quería obrar un milagro de sanidad, sino un milagro mayor de resurrección. Si hasta ahora Dios no nos ha respondido, es porque la respuesta que Él va a dar es grande, es porque lo que Él va a dar es algo especial y maravilloso. Muchas veces nosotros en este caminar dudamos y decimos, Señor, ¿y por qué pasa el tiempo y yo no veo nada? Señor, ¿será que te has olvidado de mí? Señor, ¿será que lo que me profetizaron, será lo que la visión, los sueños, la revelación que tú me diste no es de parte tuya? Y comenzamos a dudar, comenzamos, oiga, a claudicar en la palabra de Dios. Pero oiga, aunque nosotros muchas veces le somos infieles a Dios, al dudar, al no creer la palabra de Dios, hay una promesa que se acerca. Oiga, hay una promesa de Dios para tu vida que se acerca. Hay una promesa que viene en camino para tu vida. No te rindas, aunque el tiempo haya pasado, aunque no hayas visto la sanidad, aunque no hayas visto el milagro, aunque no hayas visto el convertimiento de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Hay una promesa, hay un milagro que viene para tu vida.
Solo ten fe y sigue confiando en que las promesas de Dios son fieles y verdaderas, en que el Dios de la gloria al que nosotros servimos, oiga, Él es capaz de bendecirnos, Él es capaz de darnos respuesta. Dice la Biblia: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Prepárate para ser el próximo en gritar: este pobre clamó y lo oyó Jehová. Prepárate para gritar, para ser el próximo en gritar: en verdad conozco que Dios responde. Prepárate para ser el próximo en decir: oiga, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Alabado sea el nombre de Dios. Porque Job, oiga, era íntegro delante del Señor. Job era un siervo recto, que hacía la voluntad de Dios, pero nunca había visto en gran magnitud al Dios de la gloria. Le habían contado sus padres y él había adorado, había tenido comunión con Dios a través de la oración, oiga, pero nunca había visto a Dios a su favor con un milagrazo tan grande, oiga. Pero cuando Dios le restauró, cuando Dios le dijo que le iba, oiga, a multiplicar lo que él había perdido, oiga, que el hombre dijo: de oídas Dios te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tú serás el próximo en decir: ya me habían contado que Dios sanaba, ya me habían contado que Dios hacía milagros, pero ahora lo estoy viviendo yo en carne propia, porque Dios se ha glorificado en mi vida. Prepárate para ser el próximo en decir que los que claman a Él no serán avergonzados. ¿Por qué? Porque hay una promesa de Dios para tu vida que viene en camino. Aunque el tiempo pase, aunque la respuesta no llegue, aunque tú te desanimes y digas: bueno, quizás lo que me dijeron, lo que me profetizaron, la visión que me pusieron, quizás no era de parte de Dios, quizás Dios me ha dejado la vergüenza. Prepárate para ser el próximo. Prepárate para ser el próximo en recibir un milagro de Dios. Oiga, porque ya están quitando la piedra. Ya están quitando la piedra para, oiga, para darte ese milagrazo que estás esperando. ¿Cuántos años han pasado? No lo sé. ¿Cuántos años han pasado en espera por ese milagro de tu vida? No lo sé. Pero sí sé que el Dios que nosotros servimos es un Dios fiel, es un Dios real, es un Dios verdadero, es un Dios eficaz, es un Dios que no miente. Es un Dios, oiga, que todo lo puede. Aunque Jesús pase a sanar a la mujer, oiga, del flujo de sangre, siempre va a llegar, oiga, donde la hija de Jairo. No sé si me entiende. Aunque Jesús, oiga, sane o se entretenga sanando a la mujer del flujo de sangre, siempre va a llegar a levantar a la hija de Jairo desde la muerte. ¿Por qué? Porque puede hacer que tú mires a tu alrededor: a mí, ¿por qué no me obra milagro? Y porque ese hermano Dios le obra milagros y a mí Dios no me obra milagro. Aunque Dios, oiga, esté trabajando en la vida de otro, dándoles los milagros que tú estás esperando, prepárate, porque aunque pase Jesucristo, oiga, a sanar a la mujer del flujo de sangre, pronto llegará a levantar a aquella mujer, a aquella niña, la hija de Jairo. Pronto llegará a dar Dios tu milagro, el milagro que tanto espera, y después llorarás no de tristeza ni de dolor, sino de alegría, y vas a decir: en verdad conozco que Dios es fiel. Hay una promesa de Dios para tu vida que viene en camino. Y dice el libro de Habacuc, oiga, vaya conmigo, libro de Habacuc, libro de Habacuc, capítulo 2, verso 3, para la gloria del Señor. Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, porque aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. El profeta Habacuc dijo: aunque la visión tarde, espérala, porque de cierto de venir. Aunque el tiempo pase, aunque tengas tiempo de esperar un milagro, esperémoslo. Sigamos esperando, sigamos confiando. Yo sé que es estar en angustia. Yo sé que, oiga, que es estar en la soledad. Yo sé que es estar en el valle de lágrimas, que te sientes desesperado, te sientes fracasado, te sientes frustrado. Piensas que Dios no te va a obrar el milagro. Pero yo sé que este Dios al que servimos, este Dios al que adoramos, no nos dejará la vergüenza. Porque los que esperan en Él, dice la Biblia, no serán avergonzados. Alabado sea Dios. Aunque la visión tardare, dice la palabra, espérela, porque de cierto vendrá. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 15, versículo 1. Libro de Génesis, capítulo 15, versículo 1. Alabado sea el Rey. Dice la palabra del Señor así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobre gran manera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer.
Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Oiga, qué precioso. Dios le da promesa a Abraham que le iban a hacer un heredero. Abraham ya tenía, oiga, aproximadamente unos 75 años. Ya estaba anciano. Su viejita ya tenía 65 años. Ya no había posibilidad alguna de tener un hijo, de que alguien heredara. ¿Sabe por qué? Porque ya estaban ancianos. Ya no había para dónde hacerse. Pero Dios le dice: yo te voy a dar un descendiente. Yo te voy a dar a un hijo. Y aquí, oiga, y pasaron los años. Pasaron 5, 10, 15, 20 años. Y Abraham y Sara no habían visto la respuesta. Pero pasados 25 años aproximadamente, nació Isaac. Nació la promesa de Dios. 25 años. Aquel anciano Abraham estuvo esperando por su pequeño. ¿Cuántos años han pasado desde que Dios te prometió? ¿Cuántos meses han pasado desde que le has pedido un milagro a Dios? Y Dios no ha hecho ese milagro que esperas. Y has caído en la frustración y has dicho: me voy a ir del evangelio, a mí no me funciona esto. Dice, oiga, en Miqueas: pueblo mío, ¿qué te he hecho yo? Responde contra mí. ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué mal pudiera hacernos Dios para nosotros darle la espalda? Si todo don perfecto y toda buena dádiva, dice la Biblia, provienen del cielo. Abraham, oiga, me imagino yo que pasaron los años. Abraham no veía la promesa. Derramaba su alma delante de Dios, lloraba y le decía: Señor, ¿a dónde está mi niño? Señor, no me dejes a la vergüenza. Señor, hasta ya le dije a mis amigos que me ibas a dar un hijo. Ellos se burlaron y han pasado los años y tú no has hecho el milagro. Pero Abraham seguía clamando. Abraham seguía creyendo. Dios le dijo: así como son las estrellas de innumerables, así también será tu descendencia. Aunque el tiempo pasó, la promesa de Dios vino para Abraham. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos meses tienes desde que Dios te dijo que te iba a dar algo? ¿Cuántos meses tienes de estar clamando por esa sanidad, o años? ¿Serán más de 25 años? ¿Serán más de 15 años? Dios es fiel. Y aunque Él no haga el milagro, aunque Él no quiera, oiga, obrarnos el milagro, no porque Él no quiera, sino porque Él sabe lo que nos conviene y lo que nos va a llevar a la perdición. Pero muchas veces Dios prueba a su pueblo, a sus hijos, a sus hijas, y nos tiene pacientemente esperando en el valle de lágrimas. Yo sé que es estar, oiga, de rodillas.